Hola, bienvenidas, bienvenidos al curso. Estáis en un curso de radiestesia sobre líneas telúricas. ¿Qué son las líneas telúricas? Son fuerzas geomagnéticas que están en el globo terrestre, en la Tierra. Y estas fuerzas electromagnéticas las podemos localizar a través de instrumentos como la varilla de Thaury, que ustedes conocen, o los péndulos. Y hoy vamos a ver, identificar estas líneas, las vamos a detectar con la varilla. Vamos a hacer una prospección y detectarlas y marcarlas. Bien, en todo caso, primero me presento, soy Josep, estáis en el canal Treballem la Terra, llevo un canal de YouTube sobre radiestesia, sobre naturaleza, horticultura, plantas medicinales y demás. Pero bueno, centrémonos ahora en el curso, que es el de fuerzas electromagnéticas, líneas Hartmann y líneas Curry. Para diferenciarlas, las líneas Hartmann es una cuadrícula, es una malla alrededor de toda la Tierra que se emerge verticalmente hasta 2 kilómetros desde la superficie terrestre. Estos 2 kilómetros los podemos detectar con la varilla de Thaury y van cuadriculadas. Diferente de las líneas Curry. Las líneas Curry son también geomagnéticas y van en diagonal respecto a los puntos cardinales. Es decir, para situarnos en las fuerzas. Hartmann son cuadriculadas, bien, con los puntos cardinales, y Curry son diagonales respecto a los puntos cardinales. Vamos a ver, separación de las líneas. Las líneas Curry están separadas unas de otras unos 6 metros. Las líneas Curry tienen una separación entre 6 y 8 metros, pero las encontraréis casi a 6 metros, 6 metros, 6 metros. Su amplitud de esta línea electromagnética, la amplitud es 40 centímetros. Cada vez que detectamos una línea Curry, detectamos 40 centímetros de línea. Estos cruces diagonales son geopáticos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que estos cruces, cuando hay una intersección, una con otra, esta intersección es geopática. Estos 40 centímetros que se chocan una con otra son geopáticos. ¿Qué quiere decir eso? Pues a la hora de dormir en una cama, si estamos en un cruce justo, pues mal. Mal para la salud, mal para dormir, nerviosismo, ansiedad, estrés, problemas de salud, etc. Todo debido a estos cruces electromagnéticos. Estos cruces se encuentran alrededor de todo el planeta, de todo el globo terráqueo, y forman cruces geopáticos. Solo hay unos animales que están bien en estos cruces. Curiosamente, solo existe unos animales que les encanta estar en estos cruces geopáticos electromagnéticos. ¿Sabéis cuáles son? ¿Saben cuáles son? Pues hablamos de las abejas. Las abejas crean sus nidos en cruces geopáticos. Por muy difícil que sea de creer, es así. Las abejas crean sus colmenas en cruces geopáticos. Curiosamente, de forma natural, no las que ponemos nosotros para hacer apicultura, sino de forma natural, crean sus nidos, crean sus colmenas en puntos geopáticos. Bien, esto en cuanto a las líneas Curry. Después existen las líneas Hartmann. Pero primero, ya que hemos hablado de las Curry, recuerden que son diagonales, vamos a localizar un par de líneas Curry con la varilla de Thaury y las vamos a detectar e identificar. Antes de hacer una prospección de lo que sea, de agua, de minerales, de cualquier objetivo que nos marquemos,
siempre tenemos que poner el chip en lo que estamos buscando. En ese caso estamos buscando líneas curry, es decir, líneas diagonales. Pensaremos en ello y las identificaremos. Así funciona la radiestesia, es energía. Como ya os he dicho varias veces en varios cursos y en varios vídeos, radiestesia es energía que todo el mundo llevamos en mayor o menor desarrollo, y esta energía la canalizamos a través de herramientas como es la varilla de Zaurí, el péndulo, ramas de avellano, ramas de olivo, ramas de otros árboles, cualquier elemento que se nos ocurra que podamos prospectar es válido para ello. ¿Por qué? Porque la energía la tenemos los seres humanos, unos más desarrollada, otros menos. Dicho esto, vamos a realizar la prospección con la varilla de las líneas diagonales electromagnéticas de la Tierra Curry. Vamos a ver y vamos a detectarlas. Nos concentramos primero. Aquí tenemos una. Fijaros, aquí entramos en una. Si avanzamos, nos dará 40 centímetros la anchura. Avanzamos. Aquí, fíjense, aquí ya se abre la varilla. Aquí tenemos 40 centímetros de línea curry. Vamos a localizar la siguiente. Vamos a localizar la siguiente. Aquí tenemos la otra, justo aquí. Aquí tenemos la otra línea. Fíjense, 40 centímetros, ya se abre la varilla. Entramos dentro de la línea, aquí 40 centímetros. Ahora avanzamos, calculen 6 metros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cerramos. Aquí está la otra línea curry. Vamos a buscar la siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Justo aquí, delante de la cámara. Fíjense en la anchura. Voy a avanzar y se abrirá los 40 centímetros. Aquí, justo aquí, delante de la cámara. 40 centímetros se ha abierto. Si tiro para atrás, vuelve a marcar la línea, me retiro para atrás, 40 centímetros marca y se abre. ¿Entienden el concepto? Estos 40 centímetros es la anchura. ¿Y qué ocurre cuando cruzamos con las otras líneas que van diagonal también? Es toda una cuadrícula. ¿Qué ocurre cuando se cruzan? Pues ahí está un cruce geopático, lo que hemos hablado. ¿De acuerdo? Evitar siempre estar en cruces o permanecer mucho rato en cruces geopáticos, porque perjudican la salud. Ahora vamos a hablar de las líneas Harman. Las líneas Harman, como ya hemos dicho, es una cuadrícula alrededor del globo terrestre, del planeta, que sube 2 kilómetros hacia arriba y que la anchura, estas son 2 metros. 2 metros norte-sur, 2 metros y medio oeste-este. Bien, es decir, tenemos dos anchuras diferentes. Hemos dicho 2 metros norte-sur, 2 metros y medio este-oeste. Lo detectamos con la varilla de Zaurí también, y los cruces son geopáticos. Los cruces de estas líneas también perjudican la salud, salvo las abejas. Son los únicos del reino animal que nosotros sepamos y que tengamos conocimiento que les gusta estar en puntos electromagnéticos. Esta unión de líneas forman un campo electromagnético, que eso es lo que nos perjudica. Este campo electromagnético, dormir encima de un campo electromagnético nos perjudica en la salud. Bien, vamos a detectar estas líneas cuadriculadas, las vamos a detectar con la varilla de Zaurí. Vamos allá. Hemos detectado las Curry y ahora vamos a detectar las Harman. Nos concentramos en lo que buscamos siempre primero y prospectamos. Aquí hay una.
Aquí hay una línea Harman. La anchura de las líneas Harman son 20 centímetros. Son menos de 40. Las Curry son 40, las Harman son 20. Si avanzamos, enseguida ya 20 centímetros ya se abre. ¿Correcto? Ya se abre. Tiramos para atrás, entramos dentro de la línea, 20 centímetros hacia atrás, se abre. ¿Correcto? Bien. Vamos a buscar la siguiente línea. Avanzamos y calculamos los metros también con los pasos, más o menos. 1 metro, 2 metros. Vale. Aquí tenemos otra línea Harman. Miramos la anchura, avanzamos 20 centímetros. 20 centímetros. Miramos hacia atrás, 20 centímetros. Bien. Y tenemos la otra. Y ahora vamos a detectar las líneas este-oeste. Estas son norte-sur. Vamos a detectar este-oeste. Concentramos. Línea Harman. Clac, aquí tenemos una. 20 centímetros también, ¿eh? Tiramos para atrás. Hasta 20 centímetros de anchura. Bien. Y esta que hemos detectado así. Con esta forma un cruce geopático. Cuando nosotros estamos en una habitación, estamos en una casa, en un comedor, en un sofá, queremos averiguar las líneas telúricas que podemos detectar si hay cruce geopático en un sofá de un salón, de un comedor, por ejemplo. Pues prospectamos y marcamos con una cinta, por ejemplo, con cinta de pintor o con cinta de aislante, marcamos donde está el cruce de la línea. Así evitamos a toda costa permanecer en este cruce. ¿Por qué? Porque influye en nuestro cuerpo, influye en nuestra salud, influye en nuestro estado emocional. Es importante evitar los cruces geopáticos. Dicho esto, ya pueden mirar de prospectar pues en sus casas, en sus domicilios, en sus lugares de trabajo más habituales, si están en una oficina sentados, qué cruces geopáticos hay. Se puede averiguar con varillas de Zaurí, con péndulos, con otros elementos. En resumen, ¿qué hemos dicho? Que todas estas líneas telúricas que nacen de las fuerzas gravitatorias del centro de la Tierra hacia arriba, por diferentes fuerzas electromagnéticas, las detectamos con las varillas. Existen las Curry en diagonal, existen las Harman perpendiculares, cuadriculares, y todas estas juntas, las uniones, intersecciones de ellas, son puntos negativos. Son puntos geopáticos que, como vengo diciendo, nos pueden perjudicar la salud. Con la cual cosa, evitar siempre, vuelvo a repetir y me hago pesado, evitar siempre cruces geopáticos, sobre todo a la hora de dormir. Las camas, la orientación de las camas, muy importante. A diferencia del Feng Shui, aquí trabajamos con fuerzas, con líneas gravitatorias, con líneas electromagnéticas, con Harman y Curry. Bien, pues nada, hasta aquí el curso de hoy. Espero que salgan de aquí aprendiendo pues un poquito más sobre las líneas telúricas que influyen en nuestro planeta y cómo los seres vivos, los animales las detectan, las personas también. Lo único que los animales tienen un sentido más desarrollado a la hora de la percepción de fuerzas que nosotros no podemos ver ni visualmente, ni las podemos tocar, ni podemos sentirlas. Es necesario para, de alguna manera, detectarlas, herramientas de Zaurí, como en este caso la varilla de Zaurí que he empleado, metálica, para hacer este ejercicio práctico de detección de líneas telúricas. Y bueno, hasta aquí el curso. Nada, sin despedirme, diciéndoles que se apunten a los cursos que van a ir saliendo y a los que ya existen y vayan viendo y aprendiendo y formándose en este apasionante mundo de la radiestesia con todo lo que podemos llegar
encontrar, a medir, a percibir con estos instrumentos. Pues lo dicho, que sean muy felices.